Por ahí veíamos, ¿no? Un poco lo que estaba ocurriendo. Y vamos a seguir tratando de este tema. Estamos con Itai Hackman, que es hombre de la izquierda, es economista, digamos, con lo cual tenés una visión con relación a todo este tema, digo, y podés, digamos, has estudiado este tipo de cosas, con lo cual tenés un conocimiento más. Y también estamos con Adrián Grana, que es diputado nacional del Frente para la Victoria. A ver, porque acá se entró un debate esta semana de ver si esto era ético, si no era ético, si estaba declarado, porque no estaba declarado. Digo, tu visión como economista, digo, de esto que está ocurriendo, digo, porque no es Macri el único, se van a conocer en los próximos días más, el mundo del fútbol está involucrado, digo, no es la Argentina, digamos, el único lugar donde está participando de estas cuentas o de estas empresas. Sí, en realidad lo que nos estamos enterando ahora es algo que en realidad ya sabíamos todos, que es cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funcionan los grandes capitales en la Argentina y en todo el mundo. Por eso hay escándalos no solamente acá, sino en países europeos muy importantes, primer ministros que han renunciado, como el caso de Islandia y demás, y que tiene que ver con este funcionamiento de los grandes capitales que, digamos, se colocan, fugan sus ganancias a estos paraísos fiscales, constituyendo empresas offshore, ya sea para evadir impuestos, que es obviamente un gran motivo, o directamente porque se trata de recursos obtenidos con actividades ilícitas y por lo tanto hay un tema ahí de movimiento de capitales no legítimos. Todos sabíamos que era así, todos los empresarios... Hasta acá no sabemos lo de los capitales, digo, del movimiento de plata. Acá sabemos que hay empresas. Bueno, ¿no? Hay empresas, todas las empresas, todos los grandes empresarios de la Argentina tienen cuentas en el exterior, tienen empresas offshore. El tema es que acá ahora se ha deschavado con una cantidad de documentación en donde se ha puesto, digamos, se ha echado luz a algo que todos sabíamos que funcionaba. Y creo que está vinculado con un problema de que siempre en la Argentina pensamos de que nuestro problema es que nos faltan capitales, ¿no? Que no tenemos acceso al crédito. Ahora es una gran discusión que se dio en relación, por ejemplo, al acuerdo de los buitres, ¿no? Estamos muy preocupados, este gobierno está muy preocupado de cómo hacemos para conseguir dinero que venga de afuera, pidiendo prestado, inversiones. Y quizás es hora de empezar a preguntarnos cómo hacemos, no para conseguir dinero de afuera, sino cómo hacemos para que no se vaya el dinero que esté acá. No, mismo, porque acá el argentino que lo tiene, digamos, que a ver qué buscar, porque, a ver, si algo que me había pasado, digo, y yo esperaba, ¿no? En lo que decía, bueno, ganó Mauricio Macri, digamos, yo creo que le va mejor en la política, digamos, desarrollando la política que en lo económico. Y en lo económico hasta acá, digo, no, la gente no sé si le tiene tanta confianza porque tanta plata no han traído, digo, ¿no? Digo, es lo que se ve en estos primeros 4 meses. Sí, en realidad me parece que está dilapidando un capital político que objetivamente tuvo a partir de obtener el 51%. Lo está dilapidando con las medidas económicas que toman. Digo, en este caso, y ahora está empezando también a dilapidar, no solamente por la cuestión económica, sino por la otra gran falsedad que parece ser que se expresó en campaña, que tiene que ver con esto de la ética y la transparencia. Porque digo, diciéndole una sola cosa, no todos los empresarios tienen cuentas offshore o empresas offshore. Tienen los empresarios que quieren, de alguna manera, esquivar el sistema tributario nacional o que quieren lavar dinero. Estos son, digamos, en general, todas estas empresas o estas cuentas tienen que ver con este mecanismo que tiene que ver con situaciones de ilegalidad. Es decir, o se obtiene dinero ilegalmente y se lo quiere lavar a partir de estas cuestiones, o se quiere evadir el fisco. En los dos casos, que son los más comunes, son absolutamente graves, mucho más si el titular de esas cuentas o de esas empresas es el presidente de la nación. Me parece que lo más grave aún es que hay una cantidad de exfuncionarios, hoy intendentes, como el caso de Grindetti en Lanús, exfuncionarios del gobierno de la ciudad, el primo de Mauricio Macri, que es intendente de Vicente López, que también tienen estas cuentas, y no solamente ya en el primer año de la gestión de Mauricio Macri, sino mientras fueron parte de la gestión. Por lo tanto, digo, es preocupante y necesitamos que, más allá de las expresiones del presidente de la Nación, donde dice que él es absolutamente transparente, que no tiene nada que ocultar, lo que necesitamos es que explique para qué, por qué era parte del directorio de una empresa, de varias empresas, él y sus funcionarios, para qué tenían estas empresas que todos sabemos que son utilizadas o para lavar dinero o para evadir el fisco. Entonces,
¿Por qué es parte de esto? Y esto es lo que tiene que explicar Mauricio Macri, que esto no lo va a dar este informe que pide a la justicia civil para ver sobre si él presentó bien o mal ni lo va a resolver un fideicomiso ciego, como también están planteando como proyecto de ley para avanzar, porque si se falsearon las declaraciones juradas, se van a falsear también los fideicomisos ciegos, se va a falsear. Acá lo que tiene que explicar el presidente es qué hace el actual presidente de la Nación, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, qué hace en paraísos fiscales con su nombre siendo parte de empresas, dueño o parte del directorio. Y esto me parece que es lo grave, que lesiona, como te decía al principio, la credibilidad que tiene que tener la institución presidencial de parte de la ciudadanía. Ahora, esto que pasó esta semana me parece que fue una cosa tremenda, ¿no? Desde la detención, si uno quiere, que ya venía el tema de la semana pasada, de Ricardo Jaime, pasando por los Panama Papers, por lo de Lázaro Báez. Digo, esto no es un daño, porque acá, como verán, y en las redes sociales que uno vive, cómo se tratan de un lado y del otro, es decir, es lamentable que la sociedad argentina hoy se esté debatiendo a ver quién es menos trucho, es decir, si el del Frente para la Victoria o el del PRO, eso no hiera toda la clase política, que se pone todo en duda. Yo creo que lo que es lamentable que también es que se lo trate igualitariamente. Uno es un empresario que ha trabajado en distintos ámbitos del Estado, inclusive en el gobierno de la ciudad. Trucho. No, pero es lado que quiera. Yo no voy a defender al empresario, porque aparte no lo conozco, no sé quién es. No es comparable, ¿sí?, un ilícito en el mundo de lo privado que ilícitos o potenciales ilícitos desde lo público. No es comparable. Y aparte, me parece que el tratamiento mediático que se le da es un tratamiento bastante opinable, por lo menos de los grandes medios de comunicación, donde yo leía estos días, en Clarín hicimos un reconto el otro día, había 11 menciones a Lázaro Báez y una a Mauricio Macri con el tema de estas cuestiones. Esto quiere direccionar a la opinión pública para meternos a todos en el mismo barro. Pero lo que digo, en todos los casos donde hay un ilícito, ¿sí?, tiene que actuar la justicia y hay que caer, si ese ilícito se comprueba, con todo el peso de la ley. No hay que tolerar de parte de la ciudadanía y de las instituciones ningún tipo de ilícito. Bueno, y ahí es donde iba a decir, si esto central. pasa, gran parte de que esto pase, no tiene culpa la justicia, porque un juez, por ejemplo, para citar a Sebastián Casaneo, que es nuevamente ahora de ser la tortuga, como le decían hasta hace 4 meses, ahora es Flash, el tipo se mueve como nadie, un pez en el agua, pues decís, ¿qué le pasa a la justicia? Es oportunista, actúa cuando le conviene, cuando ve que el momento es el adecuado, empieza a accionar las causas. Casaneo tenía la causa de base hace 3 años y medio. Bueno, creo que así como es Vox Populi el tema de las cuentas en los paraísos fiscales, todos sabemos también de que la justicia argentina no es un poder independiente, los jueces están absolutamente ligados tanto al poder político y por lo tanto van cambiando en función de cambian los funcionarios públicos, como también al poder económico. Por eso no es muy habitual en la Argentina que grandes empresarios vayan presos, no es muy habitual. Yo creo que mientras todo está pasando, vos lo decías antes, mientras estamos discutiendo todo esto, además hay que decir que están pasando cosas muy graves en la Argentina. Hoy yo estuve en la estación Constitución a la mañana, donde un montón de gente que se bajaba del tren iba a tomar un colectivo que no tiene cuentas en Panamá ni contratos con el Estado, pero se toma 2 o 3 medios de transporte. Pero a partir de hoy tiene que pagar el doble por sí, tomarse un tren o por tomarse un colectivo, en estos 3 meses y pico que va de gobierno, todas las medidas económicas han sido a favor de los sectores más ricos de la población y de las grandes empresas. No ha habido una sola medida a favor de las mayorías, de los sectores populares, de los laburantes. Entonces, en estos escándalos vinculados a temas de corrupción y demás, se dan en un contexto muy, muy complicado de la Argentina, en donde todos hemos perdido poder adquisitivo, nos han bajado el salario por el aumento de los alimentos, de las tarifas, del transporte, y me parece que, esta situación no resiste mucho más. Realmente hay una bronca. Y hay un dato que hay que sumarle, que poco le está dando bola, y que van a ver que el lunes se va a armar una podrida bárbara, porque el lunes vence el impuesto a las ganancias. Y yo estaba hablé con un par de contadores y me decían, ¿sabes que no la está presentando nadie? ¿Cómo está? No, hay pocas presentaciones, porque uno presenta, tiene que pagar los 2 días. ¿Y por qué? No, porque lo que pasa es que desde el año 2007 que no se actualiza el impuesto a los bienes personales. Entonces, por ejemplo, tenés un Peugeot 308, ya sos casi rico, tenés que pagar el impuesto a los bienes personales. Y hay un montón de gente que entra en esto, y ahora no es que vos lo declarás y decís, bueno, tengo un 300...
Si la AFIP detecta, pues ya lo tiene a través de su sistema, que vos tenés un auto y no sé, y lo que sea, y sumás 300.000 pesos de patrimonio, ya te hacen pagar, creo que son 5.000 pesos por 300.000 de bienes personales. Digo, y hay un montón de gente que se alertó de este tema y el lunes se va a armar, digo, porque es otro golpe al bolsillo. Entonces digo, ¿el gobierno hasta dónde mide eso? Digo, porque, a ver, yo puedo decir, bueno, también el kirchnerismo podría haber, desde el año 2007 hasta acá, podría haber actualizado la tabla. Pero este gobierno en particular, digo, que ya tomó decisiones que beneficiaron a los grandes grupos, digo. No tomó una sola para el medio y chico, digo. Pero básicamente porque eso tiene que ver con una estrategia vinculada a la marca genética de este gobierno. Este gobierno es un gobierno neoliberal de la derecha argentina que tiene dos marcas genéticas en su haber. Ya han sido gobiernos vía democráticamente o por golpe de Estado, como gobernaron buena parte de la historia argentina, la derecha argentina, que es antidemocrática y antipopular. Antidemocrática, y lo demuestra, digamos, pasando por encima de las instituciones desde el principio de su gobierno con no solamente la violación, querer sacar la ley de medios por un decreto, que ahora lo convalidaron en el Congreso fraudulentamente también en el mecanismo dentro del Congreso, sino también mandando a votar 2 jueces sin pasar por ninguno de los procedimientos y querer ponerlo por decreto con un artículo falaz, utilizando falacias de la Constitución. Esto digo. Y las medidas antipopulares de las que hablábamos recién, digo, todas, la devaluación, arrancando por la devaluación, cosa que dijeron en campaña que no iban a hacer, el aumento de precios, la baja de salario, el achicamiento de la economía en todos los sentidos, la apertura de importaciones, desgravación de los sectores más poderosos de la economía, es decir, todas las cuestiones atacan el bolsillo de las grandes mayorías populares en Argentina y esto es lo que genera ese malestar. En ese sentido, no están ahorrando nada. Digo, están yendo por todas las cuestiones que hagan de agrandar la brecha de desigualdad en la Argentina entre los más pobres y los más ricos. Y esto es lo que están haciendo, y digo, cosas que son terribles. Han repartido el gobierno entre las corporaciones económicas. Y nosotros vimos cómo a partir del 11 de diciembre Aerolíneas Argentinas, ¿sí?, dejaba de cargar combustible de YPF para cargar combustible de Shell, porque tiene Shell un ministro dentro de este gobierno. Y así con cada una de las cosas, como lo hacen con la corporación mediática y cómo están favoreciendo en todas las cuestiones a que se siga concentrando la palabra, y así en cada una de las áreas de gobierno. ¿Por qué? Porque es un gobierno de las empresas que están gobernando para ellos en contra de los intereses de la mayoría. Hoy vimos, en el medio de la crisis que están generando, hacen que el PAMI no pague más los remedios a nuestros viejos. Miles de pesos gastan en remedios un hombre de mayor o una mujer de jubilada, y estos señores le sacan la cobertura del 100% de los remedios. Yo entiendo de esa medida que toma Regazzoni, que yo tuve la oportunidad de hablar ayer con él, y solo entiendo algunas cosas, que es que, por ejemplo, que algunos están mal orientados, digamos, que se pagan cosas. Dentro de esos que se cubría el 100% está la tintura del pelo. Yo dije, una locura, está bien, me parece bien que le saquen el subsidio a la tintura del pelo, digo, que se lo apliquen, a los audífonos, que dicen que hoy tienen déficit en eso, digo, en eso está bien. Ahora, por ejemplo, ayer invitamos a alguien de la Cámara de Farmacéuticos y nos decía, mira, nosotros nos consultaron con relación, digo, entonces, esto es lo que preocupa, ¿no? Digo, ¿a quién consulta y de qué manera toman las decisiones? Digo, porque alguna no puede decir, ¿es objetable que financien la tintura del pelo? Sí, digo, ¿no? Ahora, depende también, porque nuestras abuelas, si no tienen posibilidad es parte de la cuestión de mantener entre medicamento y tintura. No, está bien, pero lo que pasa es que no me pongan la tintura, porque lo que están sacando son remedios oncológicos. Digo, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica que nuestros abuelos no puedan, entre otras cosas también, digo, intentar verse bien? Y en eso también está lo estético de nuestros abuelos, que hay que cuidarlo. Obviamente no puede ser la prioridad tiene que ser cuidar la salud, pero bueno, vos le sacás, si me decís que solamente vas a achicar el gasto porque le sacás la tintura, bueno, a ver, ahora, son un montón de cosas, claro, y tiene que ver con una agresión a un sector en el medio que te dicen que quieren llegar más elevar la edad jubilatoria. Cosas que se vienen diciendo, que se vienen planteando, que se van midiendo a ver qué pasa con lo que esto significa hoy para la gente que está en capacidad de jubilarse. Y aparte te quieren sacar la moratoria. Es decir, hay una cantidad de gente que en septiembre
¿sí?, que cumple 65 años si es varón o 60 si es mujer, que como no tiene los aportes hechos no se va a poder jubilar, cosa que sí lo podría hacer en agosto, producto de las políticas públicas que vienen. En septiembre se vence esa moratoria y por lo tanto va a haber un montón de gente que está en capacidad de jubilarse que no lo va a poder hacer. Y de ahí vos estuviste hoy, dijiste en Constitución a la mañana, ¿no? Yo el humor social que vi hoy, estoy puteando a Macri. Hoy, la verdad, hoy fue un día muy particular, digo, el transporte, digamos, porque lo habían anunciado el viernes pasado, pero como pasó una semana y la gente más o menos, pero bueno, hay que sacar la guita del bolsillo, cambia la cosa. Pero escúchame, ¿a vos te aumentaron 100% el sueldo? No. Bueno, a mí tampoco, a nadie le aumentaron 100% el sueldo y te aumentan 100% las tarifas de transporte, las de luz y de gas y de agua, mucho más que el 100%. Entonces, bueno, obviamente hay bronca, pero hay bronca además porque me parece que esta idea de que esto era inevitable, de que el gobierno está sincerando cosas que... se ha construido un diagnóstico de catástrofe para justificar una serie de políticas que claramente perjudican a las grandes mayorías, al mismo tiempo que se toman otras que benefician a los sectores más pudientes. Eso es lo que da bronca además. ¿Coincidís con el diagnóstico de Massa que dice que entraron al quirófano con una Pero motosierra, escúchame, ¿no? si vos desfinanciás el Estado, por ejemplo, porque le bajás las retenciones a las mineras, a las exportadoras, ¿no? Entonces empezás a recaudar menos. Bueno, tenés que sacar por otro lado. Entonces, ¿qué haces? Aumentás la tarifa a la gente y el transporte para compensar eso. Es decir, la gente cada vez que compra un boleto de colectivo o un boleto de tren está financiando esos pesos menos que el Estado recauda de las mineras o de las grandes cerealeras exportadoras. Es decir, ¿por qué la gente tiene que pagar eso? Entonces, claro, acá hay una matriz claramente por parte del equipo económico que obviamente está llevando adelante políticas para beneficiarse a ellos mismos. Ellos son eso. Estamos frente a un gobierno de empresarios, son todos gerentes de grandes multinacionales. Bueno, gobiernan para esos sectores. Ahora, como pueblo argentino... Un poco esto lo marca, porque nos quedamos, ¿no?, con esa discusión que tuvo la semana pasada la hermana Peroni con Guillermo Dietrich, ¿no?, cuando fue a comer lo de Mirta Legrand, que después, claro, decir, bueno, yo pensé que Mirta Legrand lo iba a salvar cuando lo saca del tema, pero no, le empezó a hablar de las tarifas. Cuando Guillermo Dietrich dice, bueno, después de todo el porcentaje en plata no es tanto, digo, ¿eso es una falta de sensibilidad social? Lo que pasa es que tiene que ver con su mirada de la economía de una familia. Es una mirada de ricos. No es tanto para una persona que tiene un poder adquisitivo altísimo. Para las personas que viven con 5.000, 6.000, 7.000 pesos siendo empleados formales, hay otros que todavía están en peor circunstancia, es una fortuna el doble de las tarifas o el triple en las tarifas de luz, gas y agua. Digo, una locura. Es muy gracioso Massa diciendo lo de la motosierra en el quirófano. No, es gracioso, es gracioso, la verdad que es gracioso. Ahora, con el tema de fondos buitres, él le tenía la motosierra en el quirófano. Entonces digo, porque acá hay una mirada y una complicidad de una cantidad de actores políticos en esto de hacerse los distraídos sin tener en cuenta las consecuencias políticas, sociales y estratégicas que tienen determinadas cosas. Digo, entre ellas la de fondo, el de endeudamiento, la nueva lógica de endeudamiento de la Argentina, achicamiento del mercado interno, tirar a las mayorías populares por afuera del mercado de trabajo, endeudar al país. Eso, y esto es la bronca que genera, porque se ve en la cotidianidad de cada uno, pero también se ve en el futuro. Eso es el preanuncio o los momentos previos del 2001. Así se fue llegando el 2001, con estas políticas antipopulares, ¿sí?, con endeudamiento externo y con achicamiento del mercado productivo. ¿Coincidís con esto, Itaí? Sí, a ver, si uno toma, obviamente, ¿cuál es la trampa del discurso del gobierno? Así, bueno, vos tomás el valor nominal de un boleto de colectivo, parece que estuviéramos hablando de centavos, ¿no? 3 pesos, 4 pesos, 6 pesos. En el presupuesto de una familia, supongamos del conurbano bonaerense que viene a trabajar... Yo creo que decía, no hablemos del tipo que vive en Palermo y se toma un colectivo para ir al centro, digo, se toma el subte, digo, hablemos del tipo que vive en el conurbano y se tiene que tomar el colectivo, el tren y el subte. A lo mejor tiene que tomar 2 colectivos o combinar un tren con un subte o con un colectivo. En el presupuesto mensual de una familia, supongamos los padres laburan, los hijos, no sé, estudian, estamos hablando de miles de pesos por mes. Es decir, no es un tema marginal. Y además que esto tiene consecuencias en toda la economía, porque cuando vos subís las tarifas, la gente, para pagar eso, porque no puede dejar de viajar, va a recortar otros gastos, va a consumir menos otras cosas, va a haber comerciantes que van a vender menos de su producto, va a haber empleados que se van a quedar sin trabajo. Este es un círculo vicioso cuando uno toma estas medidas.
que golpean el bolsillo de la gente. Después repercute negativamente en toda la economía. Obviamente el gobierno no está pensando en el bolsillo de la gente, está pensando en el bolsillo de otros, que van a facturar más con estas medidas antipopulares. Pero yo insisto, acá estas medidas, siempre en economía hay alternativas, ¿no? Siempre cuando un economista, cuando un funcionario le diga esto era inevitable, no había otra opción, es mentira. Generalmente es una mala noticia, ¿no? que te van a dar, te está mintiendo. Siempre hay otras opciones, ¿no? El cinismo del gobierno es fuerte, porque justamente plantean las cosas por separado, como si eso no tuviera, como decía Itaí, una complejidad. Digo, la persona que hoy paga el doble de transporte, que pagaba 100 pesos de luz y hoy paga 600, que en el gas le pasa algo similar, que ve en peligro su trabajo porque se achica la economía, esa persona hoy está en una situación compleja y no tiene de parte del gobierno ningún salvavidas. Por eso ayer presenté yo, pero el bloque está acompañando una medida para declarar la emergencia social y suspender el tarifazo. Suspender el tarifazo y que se convoque audiencias públicas como correspondería. No, es un proyecto de ley. Un proyecto de ley para que se suspenda el tarifazo ahora. Porque más allá de que hay una cantidad de cuestiones que se podrían revisar, porque no es justo que pague lo mismo a Marita Fortabat, ¿sí? Digo, para poner un nombre de alguien con mucho poder adquisitivo, que el trabajador y el operario de una metalúrgica, o un vendedor ambulante, o un ama de casa, o una persona que hace servicio de limpieza. No es lo mismo. Ahora, la verdad que esto de haber tirado el ajuste de tarifas y este sinceramiento, entre comillas, de los que habla el macrismo, me parece que es como meter el lobo adentro del gallinero, para que lo único que pueda pasar en eso es que nos destrocen la economía familiar, sobre todo de las personas que más necesitan en Argentina. Adrián Itaí, gracias por venir, buen fin de semana para los dos, y volvemos a hablar de lo que tiene que ver con esta investigación que tiene a Lázaro Báez como protagonista, pero que claro, hay otros personajes que estuvieron tal vez antes de tiempo en esta historia, por ejemplo